26:41. Mateo 26:41. Dice la palabra del Señor: velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Este mismo versículo en la versión traducción en lenguaje actual lo dice de esta manera: no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Por allá va a aparecer el título del mensaje, creo que no es ese, pero bueno, el título del mensaje es velar y orar para que no caer en tentación. Velar y orar para no caer en tentación. La tentación a pecar, mis hermanos, es algo a lo que todos estamos expuestos cada día. Ante la tentación, el creyente trata de hacer lo bueno y hará todo lo posible por resistir, pero en sus propias fuerzas, tarde o temprano caerá y será presa de sus propios deseos. Cuando estudiaba este pasaje de Mateo 26:41, vino una pregunta a mi mente, y hoy esa misma pregunta se lo hago a usted. ¿Puede un discípulo de Jesús velar y orar al mismo tiempo? No tiene que contestarme. ¿Puede un discípulo de Jesús velar y orar al mismo tiempo? ¿Será que descuidará su vigilancia mientras ora? ¿O descuidará sus oraciones mientras vela? Ninguna de las dos cosas, mis hermanos. La vigilancia es una actitud, es estar alerta en todo momento, vigilando para que cuando se acerque el peligro, estemos alertas. Pero también es un vivo anhelo de estar alerta, despierto para el regreso de nuestro Señor Jesucristo, para que no nos encuentre dormidos. Velar también surge de un intenso deseo de estar en oración y comunión con Él. Y tanto una como la otra van de la mano. Velar y orar van de la mano. Dice 1 Corintios 1:9: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. La comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hoy en día, mis hermanos, la oración sigue siendo la cenicienta de las iglesias. Poquitos son los que se acercan a orar, pero suficientes a la hora de la oración para clamar y pedir al Señor por misericordia. El fervor del vigilante que se mantiene en oración proviene de su dependencia de Dios y de su obediencia a la palabra, de su oración constante y su comunión con Cristo Jesús. Velar y orar, pues, son dos actividades esenciales de todo cristiano que encontramos a través de la Biblia en varios versículos, que, como ya lo dijimos, se apoyan uno al otro, van de la mano. Creo que no hace falta definir o darle significado de lo que significa orar, ¿verdad? Todos sabemos lo que es orar, ¿verdad que sí? Orar es la comunión con el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, la comunión directa. Pero, ¿qué significa velar? El significado de velar es estar alerta, es estar vigilando, es cuidar algo solícitamente y permanecer despierto, estar despierto, no se duerma. En lo literal, hablando de un guardia de seguridad, creo que por aquí tenemos un guardia de seguridad nocturno. Su trabajo es cuidar, vigilar y estar atento en todo tiempo. Pero también debe de mantenerse despierto toda la noche. Quedarse dormido para el guardia de seguridad nocturno no es una opción. Pero yo le pregunto, ¿habrá algún guardia de seguridad, hablando de un guardia literal de seguridad, que se quede dormido?
Si decimos guardia o vigilante solo como un título o nombre, la respuesta es sí. Cualquiera se puede decir llamar guardia, ¿verdad? O tener un nombre de guardia y pasársela toda noche dormido mientras no hace su trabajo. Así que sí hay vigilantes, en lo literal, que se quedan dormidos. Pero si nos referimos al trabajo que suponemos debe hacer un vigilante nocturno, que es velar, cuidar y estar alerta, la respuesta es no. No se debe dormir, debe permanecer despierto. Si se quedara dormido de hacerlo, estaría fallando en su responsabilidad como vigilante y pondría en peligro el lugar que debe de cuidar y a los que allí se encuentran. ¿Verdad que para el guardia de seguridad es peligroso dormirse? Descuidaría el lugar y los que allí se encuentran. Y si se queda dormido, podría poner también en peligro su propia vida. El vigilante que se mantiene velando debe, pues, vigilar. El vigilante nocturno debe estar aún más atento que el que trabaja vigilando de día. Es obvio, ¿verdad que sí? Durante el día el peligro es más fácil de ver, de detectar aún a la distancia. Un guardia o vigilante nocturno debe utilizar, además de sus ojos, sus oídos para escuchar o ver algo fuera de lo normal. Aparte de sus oídos y sus sentidos, el guardia de seguridad que trabaja de noche, en el turno de noche, debe de usar una lámpara para luzar. Una lámpara que le ayude a ver en la oscuridad. ¿Sí escuchó eso? Una lámpara que le ayude a ver en la oscuridad. El cristiano que vigila, mis hermanos, de noche debe de tener su lámpara, la luz de la palabra, también diariamente encendida. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La versión Palabra de Dios para Todos lo dice de esta manera: tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. El salmista, mis hermanos, andaba por el camino de la vida y la palabra alumbraba sus pasos. Él comprende que no sabría dónde pisar sin la guía de la palabra de Dios. Para usted y para mí, la Biblia como lámpara en medio de este mundo oscuro debería de ayudarnos a caminar de la manera que Dios quiere que caminemos. Pregunta: ¿cómo debe de caminar un cristiano? Le doy las citas bíblicas nada más como referencia, no las vamos a leer. Un cristiano debe de caminar como es digno, Efesios 4:1. Un cristiano debe de caminar rectamente, Salmo 37:28. Un cristiano debe de caminar en la luz, Primera de Juan 1:7. Y un cristiano también debe de caminar en humildad, Miqueas 6:8. Pero ninguno de estos pasos serían posibles sin la palabra de Dios iluminando nuestro camino. Nada de esto que le acabo de mencionar sería posible si la palabra de Dios no está iluminando nuestro camino. Velar y orar es importante, mis hermanos, pero velar, orar y meditar en la palabra de Dios es vital en la vida de todo cristiano. Y al poner esto en práctica, daremos pasos más seguros, más firmes, y aparte seremos fortalecidos para resistir las tentaciones cuando vengan. El que vigila de noche a menudo está solo en la oscuridad, y sin su lámpara su visión está limitada. Puede que ya no haya señales de un ataque del enemigo hasta que éste se presente. Mientras tanto, el vigilante debe de estar muy atento, ojos y oído, mirando y escuchando en todo momento. Ahora, si el vigilante espiritual mantiene su lámpara encendida, el velar y orar le va a ser más fácil. El cristiano no puede ni debe de andar sin su palabra, sin su lámpara, que es la que ilumina sus pies y su camino. Pero cuando decimos que el cristiano debe de andar con su lámpara encendida, en este caso cargando su palabra, no nos referimos a cargarla así, sino a traer la palabra aquí y aquí, atesorándola en el corazón. ¿Para qué, mis hermanos?
Debemos memorizarla para que cuando se necesite no solo pueda iluminar nuestro camino en medio de la oscuridad y así ver con más claridad cuando venga el enemigo y ponernos las tentaciones, sino fíjese que al memorizarla nos puede ayudar también a alumbrar el camino de los que andan en oscuridad allá afuera. Memorizarla, atesorarla en el corazón para poder darle una palabra del Señor y no nuestra, porque las de nosotros no cambian a nadie, ¿en verdad que no? La que cambia el corazón de las personas es la palabra del Señor. Hay un mundo allá oscuro, mis hermanos, hay mucha gente caminando con velos todavía que necesitan escuchar de la palabra. Ahora yo le digo esto, pero yo mismo necesito también memorizar más la palabra, estar cada día más en la presencia del Señor. Pero hablando de nosotros, yo le pregunto, espero no sea su caso, ¿habrá cristianos que no velen y que no oren? Si consideramos también la palabra cristiano como un simple nombre o un distintivo, lamentablemente la respuesta es sí. ¿Sí habrá cristianos por allá afuera que solamente son cristianos de nombres? Sí. Esos cristianos que solamente son de nombre, aparte de que no velan y no oran, se quedan dormidos también. Pero ahora escuche esto. Si tomamos en cuenta la necesidad de velar y orar que Jesús nuestro Maestro nos mostraba y que cada verdadero discípulo de Él debe demostrar, la respuesta es no. Un verdadero discípulo del Señor no debe de dejar de orar nunca. ¿Habrá momentos en que no tenemos ganas de orar? Sí, sí. Habrá momentos en que cuando queremos orar de madrugada y estar despierto, estar en la presencia del Señor, nos quedamos dormidos. Sí, sí nos podemos quedar dormidos. Pero el cristiano no debe de dejar de orar nunca. Él siempre tratará de imitar a su maestro. El verdadero cristiano, el discípulo del Señor, siempre tratará de imitar a su maestro y reconocerá su gran necesidad de estar velando y orando cada día, porque sabe muy bien que las tentaciones están siempre al acecho. Y más aún, está consciente de que cuando lleguen esas tentaciones, no, diga fuerte conmigo, no, vamos, pero fuerte porque casi me aturdió, no las va a poder resistir. No las va a poder resistir en sus propias fuerzas y su caída va a ser más fácil si no se mantiene orando y velando. Así que la necesidad de velar y orar surge de reconocer que esta humanidad, esta carne es débil. ¿Sí, esta humanidad es débil? Le pregunto, ¿sí, verdad que sí? ¿Esta mía? Sí, es bien débil. Si bien es cierto que hay un enemigo de los cristianos que se llama Satanás, que constantemente está poniendo anzuelos con carnadas apetitosas para hacernos caer, la realidad es que todos tenemos un enemigo mayor. ¿Ya sabía eso? ¿Quién es ese enemigo mayor? Nosotros mismos. Nosotros mismos, diga yo mismo soy mi mayor enemigo. El apóstol Pablo, mis hermanos, luchaba con su propia carne que lo orillaba a hacer lo que no quería. Acompáñenme a Romanos 7, versículos 18 y 19. Dice Romanos 7, 18 y 19. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Parece como un juego de palabras, ¿verdad? Como un medio trabalenguas. Pero el problema de Pablo, mis hermanos, no era la falta de deseo de hacer lo bueno. Él quería hacer lo bueno. Él quería hacer lo correcto. El problema del apóstol Pablo no era falta de conocimiento. El apóstol Pablo conocía bien la ley y sabía que era hacer, qué es lo que era hacer lo correcto y hacer lo bueno. El problema de Pablo, mis hermanos, era el mismo que usted y yo tenemos. Falta de poder en sí mismo. Decía Pablo, en mi carne no mora el bien. Reconocía su debilidad o la debilidad de su carne y que por más que trataba de hacer el bien,
que estaba en él no podía hacerlo. Había falta de poder porque la ley no daba poder. Los fariseos decían, aquí está la ley y la ley dice, apégate a las reglas, más te vale que las guardes. Pero la ley no nos da poder para guardar la misma ley. El poder y las fuerzas en medio de la tentación solo pueden venir cuando depositamos nuestra confianza en las fuerzas de Dios. Así que si no estamos velando y orando y no reconocemos la debilidad y la fragilidad de esta carne, de esta humanidad de nosotros, con la que luchamos todos los días, y nuestra gran necesidad de la ayuda y de las fuerzas de Dios, no podemos decir que nunca caeremos. Dice 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Todos estamos expuestos a ser tentados por nuestros propios deseos y a caer en las trampas del enemigo si no velamos y oramos. Pero si nos mantenemos velando y orando, hay una promesa de la fidelidad de Dios para cada uno de nosotros. Una promesa de la fidelidad de Dios para cada uno de nosotros. Dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La frase sea humana, ahorita le digo la promesa, la frase sea humana que utiliza el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 10:13 se traduce del vocábulo griego antropinos, la cual quiere decir hombre débil, hombre finito, hombre limitado. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, dice el apóstol Pablo a los corintios que se gloriaban de su conocimiento, pero que a la vez descuidaban sus deberes frente a la tentación delante de los hermanos débiles. Estos corintios, fíjese, insistían en comer carne sacrificada a los ídolos todos los días. Y aunque sabían que estaban guiando a otros cristianos débiles en la fe al pecado, simplemente no pudieron decir no a la carne. Muy por el contrario, porque ellos eran muy carnales, decían, parafraseando, la carne que sacrificamos a los ídolos está muy buena, hay que aprovechar. Unos comían la carne sacrificada a los ídolos en el templo delante de los hermanos débiles en la fe, otros la comían en las casas, otros la vendían en el mercado. Así que la tentación de la carne se había apoderado de los corintios. Y Pablo les dice, su carne, su humanidad es muy débil. Y de ahí vienen sus tentaciones, de sus propios deseos carnales. Y hablando de la debilidad del hombre, escuche esto por favor. Toda tentación a pecar es débil. Diga fuerte conmigo, la tentación es débil. Por lo tanto, si la tentación es débil, como el hombre, es posible vencerla, pero no con nuestras fuerzas, con las fuerzas del Señor. En ocasiones tendemos a pensar que la tentación que nos viene solo nos pasa a nosotros, pero Dios nos recordará hoy que nuestra tentación no es única, porque al igual que nosotros, muchos hombres y mujeres de Dios en todo el mundo están enfrentando las mismas tentaciones y han encontrado fortaleza en Dios para vencerla. Y si otros cristianos antes que usted y yo encontraron fortaleza en el Señor para vencer esa misma tentación, usted y yo también podemos vencerlas con las fuerzas del Señor, no con las nuestras. Sigue diciendo el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:13, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir. Mis hermanos, como Dios es fiel y Él es el Todopoderoso, claro que Él puede cuidar que la tentación no sea superior a las fuerzas de cada uno de nosotros. Esta fidelidad y cuidado de Dios la podemos ver ilustrada en la vida de Job. Dios permitió que Satanás tentara a Job, pero le puso límites a lo que podía hacer con él. Job 1:12 de la palabra de Dios para todos se la leo. Job 1:12. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. ¿A dónde fue Satanás? Salió de la presencia del Señor.
Mis hermanos, Dios es fiel y nunca permitirá que seamos tentados más allá de nuestras capacidades. Él siempre pondrá límites de acuerdo a nuestra resistencia. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Pero si nosotros no hacemos lo que la palabra de Dios nos manda, lo que la palabra de Dios nos dice, que es resistir la tentación por medio de la fe, velando y orando, tarde o temprano caeremos en alguna tentación. Primera de Pedro 5, 8, 9. Sed sobrios y velad. La versión Palabra de Dios para Todos dice en esta primera parte del versículo 8: tengan dominio propio y manténganse alerta, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Versículo 9. Y aquí está la instrucción del apóstol Pedro para resistir al tentador, al que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Al cual, versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Cómo resistimos al enemigo? Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Resistimos firmes en la fe. Cada vez que el enemigo esté activo poniendo tentaciones delante de nosotros, mis hermanos, resistámoslo a través de la fe, pero también velemos y oremos y depositemos toda nuestra confianza en las fuerzas del Señor y no en las nuestras. El tentador huye de los que se mantienen fieles a Dios, porque se dará cuenta que sus tácticas para tentarnos, lo único que van a provocar es que corramos a la presencia del Señor. Dice Spurgeon, el gran predicador, en uno de sus comentarios refiriéndose a este pasaje: muchas veces Satanás no es nada más que un perro grande y negro, que solo hace que las ovejas de Cristo se acerquen más al Maestro. Se lo leo una vez más. Muchas veces Satanás no es más que un perro grande y negro que solo hace que las ovejas de Cristo se acerquen más a su Maestro. En los momentos de tentación, mis hermanos, cuando vengan las cosas difíciles, corramos a la presencia de nuestro Maestro. Busquemos refugiarnos en Él. Estemos alertas, velando y orando. De no hacerlo, terminaremos dándole lugar al diablo y a la tentación. Y usted se preguntará: ¿cómo es que nosotros los cristianos damos lugar al diablo? Escucha lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios en Efesios 4, 26, 27. Efesios 4, 26, 27. Airaos, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. Mismos versículos en la traducción del lenguaje actual. Si se enojan, no permitan que eso les haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad para tentarlos. Mismos versículos en la palabra de Dios para todos. No permitan que la ira los haga cometer pecados, que la noche no los sorprenda enojados. No le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. La versión Reina Valera dice casi al final de este versículo 26: no se ponga el sol sobre su enojo. La traducción en lenguaje actual, esta última parte también dice: el enojo no debe de durarles todo el día. Y la versión Palabra de Dios para Todos, esta última parte también dice: que la noche no los sorprenda enojados. En palabras sencillas, mis hermanos, la bendita palabra de Dios en esta noche nos dice a ti y a mí que no le demos oportunidad al diablo de tentarnos a seguir enojados. ¿Enojados con quién? Obviamente con alguien más. Y que no nos vayamos a dormir sin antes ir a pedir perdón. Pregunta: ¿cuántas noches deben de pasar antes que el cristiano vaya a pedir perdón? 2, 3, 5. Ninguna, ni una sola.
Dice la palabra de Dios para todos estos mismos versículos: no permitan que la ira les haga cometer pecados, que la noche en singular, que habla de uno, no los sorprenda enojados. No le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. El mismo día, mis hermanos, antes de ir a acostar, y esto va también para los matrimonios. De los matrimonios de repente suelen suceder desacuerdos, ¿verdad? Que este enojo o esto que sucedió en el momento no llegue hasta la noche y empecemos a dormir sin antes ir a perdón, y pasa una noche y pasa otra noche y pasa otra noche y nunca fuimos y pedimos perdón, porque entonces, de hacerlo así, estaremos dándole lugar al diablo. Otra pregunta: ¿cuántas oportunidades más le vamos a dar al diablo para que nos siga derrotando por no atender a su palabra? Lo que le voy a decir a continuación, mis hermanos, lo menciono con mucho temor y temblor. Entre muchas otras cosas, una de las obras del diablo es causar división dentro de las iglesias, entre los hermanos, discordia. ¿Verdad que sí? Pero fíjese, él solo siembra la semilla de la discordia. Nosotros somos los que la hacemos crecer, no perdonando. Y cuando el cristiano abriga esta ira y la falta de perdón en su corazón, crea raíces de amargura que pueden contaminar a muchos, y de paso ayuda al que debería de ser nuestro enemigo, Satanás, a seguir esparciendo la semilla de la discordia por no perdonar. Esta raíz de amargura contamina a los que están alrededor, sea en una congregación, en los hogares, en el trabajo y donde andemos. Todo por permitir que las noches sigan cayendo sobre el enojo, no perdonando. La tentación, mis hermanos, nos puede venir a nosotros de muchas formas y maneras, pero también entrará a nuestras vidas por algunos de nuestros sentidos. Los oídos. ¿Ya oíste? Sí, no, si yo ya sabía. Te dije. No, sí. Nuestros oídos y nuestra boca. Oye, ¿te acuerdas de fulanito? Nuestros oídos. Le empezamos a dar lugar al diablo, mis hermanos. Por nuestros ojos. Varones, cuidado con los ojos, con lo que vemos. No solamente aquí afuera, también en estos aparatos. Esos aparatos tienen mucha tentación. Le comparto algo así bien breve. Mientras estaba preparando, y el Señor me estaba hablando a través de lo que le estoy compartiendo ahorita, abría páginas para buscar información y me salían ahí unas imágenes. Y le dije a mi esposa: ira, ven. ¿Te fijas? El enemigo no descansa, ni aún preparando un mensaje. Cuidado, mis hermanos, con que le demos la vueltita hacia el ratón o al dedito y le piquemos ahí y se abre una puerta, una tentación al pecado por aquí. Así que va a estar en cada uno de nosotros, mis hermanos, darle lugar al diablo si no perdonamos antes de que caiga el sol. ¿Cuántas noches tienen que pasar antes de que pidamos perdón y vayamos a perdonar? Ninguna. El cristiano maduro, el cristiano verdadero, en el momento, en el instante, va y arregla las cosas. A ver qué pasó, cómo está la situación, que nos malentendimos. Va y arregla las cosas en el momento, y si es su culpa, pide perdón. El cristiano maduro. El que no, va a dejar que pase una noche, otra noche y otra noche, y le va a empezar a dar lugar al diablo. Pero fíjese, Dios en su fidelidad es el que nos da la salida cuando vienen esas tentaciones. Una vez más, 1 Corintios 10:13. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Como decía hace un momento, viendo el ejemplo de Job, Dios ha permitido supervisar toda tentación que llega a nosotros a través del mundo,
de nuestra carne y del diablo también. Él promete limitarla de acuerdo con nuestra capacidad a soportar, mientras nosotros sigamos confiando en Él. Si nuestra confianza está puesta en el Señor, es obvio que recibiremos la fidelidad y el respaldo del Señor. La palabra soportar en el griego, upomoné, con acento en la E, tiene como significado resistencia, aguante, constancia, paciencia y perseverancia. En otras palabras, la definición de upomoné hace referencia a que el cristiano, a pesar de llevar una carga grande, continúa moviéndose hacia adelante. El cristiano, a pesar de las tentaciones, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, sigue moviéndose hacia adelante. El que pone la mano sobre el arado y mira para atrás no es digno del reino de Dios. Para adelante, mis hermanos, para atrás ni para agarrar vuelo. Todo esto lo puede lograr el cristiano, no solo, solamente con la ayuda de Dios. Dios siempre nos dará la salida si nos mantenemos apegados a Él, velando y orando. Dígale al que está a su lado, voltee, véalo con confianza, dígale, necesitamos velar y orar más. Necesitamos velar y orar más. Mi hermano Adán, necesitamos velar y orar más. Amén. Fíjese, hablando de la salida que nos da nuestro Señor Jesucristo, Judas Iscariote no utilizó la salida que Jesucristo le ofreció. ¿Y dónde terminó Judas Iscariote? En el infierno. Pero Pedro sí. Y este Pedro llegó a ser el apóstol Pedro que ustedes y yo conocemos en los Hechos de los Apóstoles y en sus cartas. Así que si alguien dice ser discípulo de Jesús y no está alerta, velando y orando, no está imitando a su maestro. Y sabe, el discípulo que no ora, el diablo se lo devora. Y el discípulo que no vela, tarde o temprano está expuesto a caer en tentación. ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, y si no está, dice el pastor, de todas maneras así es. Tentaciones de la cual nuestro Señor Jesucristo nos advirtió a nosotros también, sus discípulos en el huerto del Getsemaní, bueno, a sus discípulos, y nos advierte hoy a nosotros. El discípulo que sabe que está expuesto a caer en tentación estará siempre alerta, despierto, vigilando y orando. ¿Cuántos están despiertos en esta noche? Amén. Jesús le dice a sus discípulos en Mateo 26:41, que es nuestra cita base: velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, muy débil. Viene la hora crítica, y para que no entren en tentación y estén preparados para lo que venía, Jesús le dice a sus discípulos que hagan dos cosas. Número 1, velar, y número 2, orar. Velar y orar, mis hermanos, y la lectura de la palabra son armas poderosas que el Señor nos ha dado. La oración es un arma poderosa que el Señor nos ha dado, mis hermanos, para mantenernos firmes en el momento cuando venga la tentación. Pero si no estamos velando y orando, vamos a ser presa fácil del tentador. Nuestro enemigo no duerme. ¿Sí sabe que el enemigo no duerme? Siempre está al acecho, buscando la oportunidad de cómo tentarnos. Dice primera de Pedro 5:8, se lo leo de la versión de las Américas: sed de espíritu sobrio, estar alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Mis hermanos, el león en lo literal, yo creo que usted lo ha visto en algunos documentales, también puede ver en la oscuridad y también caza de noche. Algunas de sus presas son presas fáciles, valga la redundancia. Una porque están heridas, otra porque se encuentran débiles, otras porque están enfermas, y sí, también otras porque se encuentran durmiendo. El enemigo busca al cristiano débil que no ora, que no vela, al que está herido, al que no ha perdonado, y busca las formas de cómo seguir metiendo cizaña y cosas en la mente, en el corazón, para que haga esto más prolongado.
Cuando es tan sencillo, mis hermanos, solamente ir, bueno, lo digo sencillo, ¿verdad? Pero puede ser difícil por ver de quién se trata, pero ¿qué no es lo que nos manda el Señor? Perdonar. ¿Sí? Sí, el Señor nos manda a perdonar, ¿verdad que sí? ¿Y el Señor nos perdonó? Aún a pesar de cómo somos, ¿verdad? Y cómo éramos, nos sigue perdonando. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a alguien más? ¿Por qué nos cuesta trabajo perdonar? Queremos misericordia, mis hermanos, y necesitamos empezar a poner en práctica el ir y perdonar, ponernos a cuentas con los hermanos y ponernos a cuentas con el Señor. Así que el león, este león que anda como león rugiente, que no es el león de la tribu de Judá, busca sus presas y también encuentra las que están dormidas y las devora fácil. Pero ¿sabe? En los documentales que algunos de ustedes han visto y yo he alcanzado a ver, se las devora casi vivas. Mientras uno le está quitando el aire por la garganta, y a otros están sacando pedazos. Literalmente viva, mis hermanos. El enemigo nos quiere comer vivos. No demos lugar al diablo, mis hermanos. No demos lugar al enemigo. Mantengámonos velando y orando. De no hacerlo, seremos presa fácil para que también ese león nos devore. Para poder resistir y estar alerta, nosotros debemos ser de un espíritu sobrio. La sobriedad no solamente se refiere a no tomar alcohol, no tomar vino o bebidas alcohólicas, sino también al dominio propio, al control de nuestras emociones y acciones. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos dominio propio? Muchas de las veces, mis hermanos, nos dejamos llevar por las emociones, ¿verdad que sí? Y nuestras acciones de repente también no son las más agradables. Pero la palabra de Dios nos invita a tener dominio propio. La sobriedad nos ayuda a mantener la claridad para poder ver el peligro cuando se acerca, pero debemos de estar alerta. ¿Cómo? Velando y orando. Es triste decir, mis hermanos, que hoy en día en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, algunos cristianos se han puesto a dormir. Pero Jesús, en su gran amor y su misericordia, toda la misericordia que Él tiene con nosotros cada día, hoy a ustedes y a mí nos recuerda una vez más que no quiere que entremos en tentación y nos mantengamos velando y orando. Él mismo nos dará la solución y la salida para salir de esa tentación, de acuerdo a las fuerzas que nosotros tengamos. Velen y oren para que no caigan en tentación. La respuesta que nosotros, mis hermanos, en el momento de la tentación le demos al Señor va a depender de cada uno de nosotros, ya que la tentación depende de quién cree. Ay, no puede tocar la carne de esta humanidad, de esta carne que es débil, y no solo del diablo, porque él solo tira el anzuelo con la carnada, pero somos nosotros los que decidimos morderla o no. Ni Dios tiene parte en la tentación, porque Él no tienta a nadie tampoco. El enemigo es el que tienta. Dice Santiago 1, 13, 15, se lo leo de la Nueva Versión Internacional: que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Mis hermanos, las tentaciones surgen de nuestros propios deseos pecaminosos. Oraba hace un momento el pastor y oraba reconociendo, ¿no?, que tenemos pecado, seguimos pecando, seguimos haciendo cosas que no están bien, pero la gracia del Señor está abierta siempre, mis hermanos, para ir a su presencia y volver a pedir perdón. Los creyentes, los cristianos, no debemos decir
que Dios es quien nos tienta. Porque las tentaciones, brotan, como ya lo dije, de nuestros propios deseos pecaminosos. Y escucha esto, por favor. Dios es quien nos prueba y Él espera que el que recibe el examen tenga éxito, que supere la prueba, pues. Satanás, por el otro lado, el tentador, pone la tentación y espera que usted y yo fallemos, que caigamos. En una escuela literal, mis hermanos, el maestro da un examen a sus alumnos, ¿verdad que sí? Y el maestro espera que los alumnos pasen la prueba, el examen. Porque si pasan el examen y mayormente con números altos, eso va a hablar bien de ese maestro. Va a decir que ese maestro de verdad hizo su tarea instruyendo a los alumnos. Mis hermanos, nuestro maestro continúa perfeccionando la buena obra que un día comenzó contigo, con nosotros, y nos sigue instruyendo con su palabra para que pasemos el examen. ¿El examen de qué? De las pruebas y las tentaciones que nos vendrán. ¿Cuándo se van a acabar las pruebas? ¿Cuándo se van a acabar las tentaciones? Van a continuar, mis hermanos. Así que aunque Satanás es el culpable de las tentaciones, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de decir sí o no a ellas. Satanás no nos va a hacer pecar a la fuerza, porque el pecado no es un simple acto espontáneo que surge de repente, sino que es el resultado de todo un proceso al cual nosotros mismos, por nuestros malos deseos, le dimos lugar. Santiago 1, 14, 15 de la palabra de Dios para todos. Uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Luego el deseo malo da a luz al pecado, y el pecado, una vez que ha sido crecido, conduce a la muerte. La tentación viene cuando cada uno de nosotros es atraído por nuestros propios deseos. Somos atraídos por nuestros propios deseos y somos seducidos por estas cosas que el mundo nos presenta. Escucha estos pensamientos, por favor. Dios permite las pruebas en la vida de cada uno de nosotros para sacar lo mejor de nosotros. Se lo repito una vez más. Dios permite las pruebas en nosotros para sacar lo mejor de nosotros. Pero Satanás envía tentaciones para sacar lo peor de nosotros. En los momentos de presión de un Getsemaní, mis hermanos, el enemigo tratará de sacar lo peor de nosotros. ¿Se ha visto usted en alguna situación donde de repente hay una presión intensa, donde usted quisiera decir todo lo que siente decir y quisiera estallar y poner su punto de vista y aclararlo? Sí. En momentos de presión, mis hermanos, saldrá a relucir lo que Dios ha hecho en nosotros o lo que el enemigo quiere que hagamos. Ejemplo nos dejó nuestro maestro, mis hermanos, que en medio de ese momento de presión intensa se mantuvo velando y orando cuando sus discípulos se quedaron dormidos. Y número 1, no cayó en la tentación. Número 2, no permitió que Dios Padre sacara lo mejor de su humanidad. Si hay alguien que los entiende, a ustedes y a mí, mis hermanos, en esto de la tentación, es nuestro Señor Jesucristo. Él venció la tentación velando y orando. El enemigo seguirá poniendo la tentación delante de nosotros para hacernos caer, pero nosotros podremos hacer frente si nos mantenemos velando y orando. Dice la última parte de nuestra escritura base, Mateo 26, 41, el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu, mis hermanos, siempre estará dispuesto a la verdad de la palabra de Dios y a hacer lo correcto y a estar velando y orando. Pero no subestimemos la serpiente activa, al tentador y el padre de la mentira cuando nuestra carne se encuentre débil.
por no orar y velar. La serpiente antigua ha sido muy astuta desde el principio de la creación. Dice Génesis 3, versículos 3 al 6. Está Eva conversando con la serpiente, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe que Dios, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Si escuchamos bien, mis hermanos, lo único que tuvo que hacer el tentador fue mentirle a Eva. Satanás no la hizo tomar el fruto a la fuerza, ni se lo dio en la mano, ni tampoco la obligó a que le diera de ese fruto a su marido. Todo esto lo hizo Eva de su propia libre voluntad. El enemigo mintió en el principio y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, porque él es el padre de la mentira. Jesús, hablando con los judíos, les dice en Juan 8:44 de la versión, la Biblia de las Américas, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de la mentira. Hasta el día de hoy, mis hermanos, el padre de la mentira sigue usando las mismas 3 trampas para hacer caer en tentación a los cristianos. Una, apela a los deseos de los ojos. Eva vio que el fruto era agradable a sus ojos. Eva vio que el fruto era agradable a sus ojos. Número 2, apela a los deseos de la carne. Eva vio que el fruto era bueno para comer. Y número 3, Satanás también apela a la vanagloria de la vida. Eva vio que el fruto era deseable para alcanzar sabiduría. Estas mismas estrategias las usó con nuestro Señor Jesucristo. Número 1, el tentador apeló a los deseos de la carne en Mateo 4:3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Que las piedras se conviertan en pan, Jesús, para que comas. ¿No has comido en 40 días? Número 2, el tentador apeló a la vanagloria de la vida. Mateo 4, 5 y 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra. Parafraseando esta parte de la escritura, Satanás le dice a Jesús, tú eres el hijo de Dios. Entonces, si te tiras al precipicio, van a venir los ángeles y te van a agarrar y no te van a dejar caer. ¿Lo alcanzó a captar? Aunque el tentador puso esta tentación, valga la redundancia, delante de Jesús, él no lo reempujó. Número 3, apeló a los deseos de los ojos. Mateo 4, del 8 al 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Jesús, todos estos reinos que ves pueden ser tuyos si postrado me adoras. La misma estrategia que usó con Eva la usó con Jesús. La diferencia es que Eva cayó en la trampa de la tentación y Jesús no, mis hermanos. Esta misma estrategia la sigue usando hasta el día de hoy con nosotros los cristianos. Por eso el apóstol Juan nos advierte hoy a nosotros a través de su primera carta. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida,
no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pudiera ser que en este momento, el día de hoy, alguno de nosotros esté siendo tentado por alguno de estos deseos. Hoy podemos ser nosotros como Eva y darle una respuesta, podemos ser como Eva y caer, o podemos ser como nuestro Señor Jesucristo, resistir la prueba, resistir la tentación, pero resistirla a través de la fe, con las fuerzas del Señor, velando y orando en todo tiempo para no caer en tentación. Solo Dios, mis hermanos, a través de su Espíritu Santo nos puede dar esas fuerzas. Efesios 3:16, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Pablo pidió que los filipenses fueran fortalecidos con poder y que la fuerza fuera conforme a las riquezas de su gloria en Dios, que es una medida muy generosa. También oró para que la fuerza viniera por el Espíritu y fuera puesta en el hombre interior. Hay un hombre interior en cada uno de nosotros tan real, mis hermanos, como este hombre que se ve por fuera. Y todos entendemos la fuerza de este cuerpo físico, pero puede pasar por desapercibido el que nos encontremos débiles en el hombre interior y seamos presa fácil del tentador. Pero si estamos velando y orando, estamos siendo fortalecidos para vencer las tentaciones. Satanás continuará buscando la oportunidad para acosar a los creyentes con la tentación, la persecución y el desánimo. ¿Alguno de ustedes se ha desanimado? Yo sí. El desánimo también puede llegar, mis hermanos. Y cuando andamos desanimados, se va a notar. Génesis 3:4 dice, hablando una vez más el tentador con Eva, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Acusó a Dios ante Eva diciéndole que Dios le había mentido. Dios te dijo que ibas a morir si comías de este fruto. No vas a morir. Con que Dios te dijo que ibas a morir. No te creas, Eva, no vas a morir. Come. Satanás también acusa a los creyentes ante Dios. Job 1:9. Respondió Satanás al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Cómo no te va a temer, Señor, si lo has prosperado en gran manera? Y hasta cercos de protección tienes alrededor de él, de sus propiedades, de sus bienes y de su familia. Pero quítale todo eso y verás cómo no te maldice. Mis hermanos, escucha esto por favor. La próxima vez que el acusador y el padre de la mentira venga a querernos poner a usted y a mí mal delante del Señor, que no encuentre nada de qué acusarnos. Pongámonos a cuentas con el Señor el día de hoy. Le pregunto, ¿alguna vez se propuso a ya no caer en desánimo? ¿Y se siguió desanimando? Esta carne es débil. Pedro negó a Jesús y dice Mateo 26, 33, 35 de la Nueva Traducción Viviente. Pero Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche antes de que cante el gallo negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Mis hermanos, nosotros en alguna ocasión nos vamos a encontrar en algún lugar donde va a haber mucha gente que no conoce al Señor. Y aún sin decir nada, podemos negarlo. En ese lugar se va a estar hablando mal del nombre del Señor, se va a estar burlando del nombre de Jesús. Y el cristiano de la secreta
se puede quedar callado en lugar de ir y compartir la palabra. Aún callados, mis hermanos, podamos negar a Jesús y ser cristianos cuando venga la prueba. Las tentaciones pueden llegar cuando menos las esperemos, mis hermanos. Pero ¿habrá algo que los cristianos de hoy podamos hacer para evitar las tentaciones? Claro que sí. Dígale al que está a su lado: podemos fortalecernos velando y orando. Por último, mis hermanos, velar y orar es la ayuda eficaz que Jesús le dio a sus discípulos para no caer en tentación. Mateo 26:41. Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Dice un teólogo llamado C.S. Lewis: cualquiera que haya intentado hacer el bien está consciente de que está en una lucha constante. Nunca sabremos lo difícil que es dejar de pecar hasta que empecemos a intentarlo. Ningún hombre sabe lo malo que es hasta que ha tratado de ser bueno. Ningún hombre sabe lo malo que es hasta que ha tratado de empezar a ser bueno. Termino con esta promesa del Señor para cada uno de nosotros. ¿Usted ama a Jesús? Le pregunto una vez más: ¿usted ama a Jesús? Amén. Todos amamos a Jesús. Entonces, si usted ama a Jesús, yo amo a Jesús, esta promesa es para usted y para mí. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Recibió la promesa? Jesús nos dice a través del apóstol Santiago: bendito el hombre que nunca es tentado. Él no nos dice bendito el hombre que nunca es tentado. Tampoco nos dice bendito el hombre que encuentra toda tentación fácil de vencer. Muy por el contrario, nuestro Señor Jesucristo a través del apóstol Santiago nos dice: la promesa de la bendición se la da a aquel que soporta la tentación, y el regalo de la bendición es la promesa de Dios, es para aquel que dice no a la tentación. Velen y oren para que no caigan en tentación. ¿Cuántos de nosotros vamos a empezar a velar y orar, mis hermanos? Ya perdimos la cuenta de cuántos miércoles hemos estado compartiendo referente a la oración, y hemos visto que ha empezado a llegar más gente a la oración de las 12 del mediodía. Gracias a Dios. Mis hermanos, el compartimiento, por muy sencillo que sea, la palabra de Dios, por muy sencilla que sea, está obrando en el corazón de los cristianos. Está obrando en casa de oración. Decía mi hermano Adán cuando oraba hace un momento: somos casa de oración, ¿verdad que sí? Y como casa de oración, ¿qué hacemos? Orar. Orar. Yo le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Vamos a orar, mis hermanos. ¿Habrá alguna necesidad por la que quisiera que alguien que aquí que oramos por alguien? No. Su hermana, ¿qué tiene su hermana, mi hermano Jorge? Una hernia. Muy bien. Al inicio del servicio nos encontramos a nuestra hermana Vicky. ¿Ustedes ubican a nuestra hermana Vicky? Le acaban de dar un diagnóstico no muy favorable y ha estado enfermita. Oremos por ella también y por las necesidades de cada uno. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, nos acercamos a tu presencia, dándote gracias primeramente, Señor, por todo lo bueno que tú eres para con cada uno de nosotros. Reconocemos, Señor, en esta noche que esta carne les es débil, Señor. Reconocemos, Señor, que somos frágiles
y que necesitamos mucho de ti cada día. Necesitamos ser fortalecidos, Señor, a través de la lectura de tu palabra. Necesitamos también, Señor, ser fortalecidos a través del velar y orar. Necesitamos, Señor, mantenernos más en comunión cada día, estar en tu presencia. Necesitamos, Señor, de tus fuerzas cada día, porque nosotros no tenemos ningunas. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en ti, para que cuando venga la tentación podamos decir no, Señor, con firmeza, con seguridad. Para que en el momento también, Señor, de que tengamos que poner tu palabra en práctica y pedir perdón, Señor, lo hagamos con toda la seguridad, Señor, sabiendo que tú nos has perdonado primero a nosotros. Y cuando venga la prueba, Señor, que es la que tú permites en nuestras vidas por obrar propósitos, nuestra fe no falte, Señor. Que podamos darte también una buena respuesta, Señor, en medio de la prueba. Que podamos mantenernos firmes, Señor, sabiendo que nada está fuera de tu control, Señor, que nada te es ajeno a ti. Tú todo lo sabes, Señor, todo lo conoces y entiendes, Señor, lo que pasamos cada uno de nosotros. Nadie mejor que tú, Señor, nos puedes dar el mayor ejemplo de velar y orar, pero también, Señor, nos das el ejemplo más grande de poder resistir las tentaciones. Es posible resistir las tentaciones, Señor, aquí en este mundo lleno de pecado, en este mundo oscuro, Señor. Que la luz de tu palabra nos ilumine, Señor, para recordar siempre que en nuestra debilidad, Señor, en esta carne que es débil, somos presa fácil y podemos caer, pero en tus fuerzas, Señor, saldremos victoriosos. En tus fuerzas, Señor, podemos vencer al pecado. En tus fuerzas, Señor, podremos vencer las tentaciones que este mundo nos presenta. Que en tus fuerzas, Señor, podamos ser fortalecidos en esta carne débil, Señor. En el nombre de Jesús oramos por la prima de nuestro hermano Jorge. Señor, tú conoces su situación y sabes lo que le pasó. Solo rogamos que extiendas tu mano de misericordia, Señor, sobre ella, sobre la vida de nuestra hermana Vicky, sobre cualquiera de nuestros hermanos que aquí se encuentre, Señor, que esté enfermo. Y que traigas sanación, Señor, que traigas fortaleza. Pero que en medio, Señor, de esas pruebas también que tú permites, Señor, de las situaciones y condiciones que permites en el ser humano dentro de su cuerpo, Señor, la fe de cada uno de ellos no falte, Señor. Que muy por el contrario se mantenga firme en ti, Señor, firme en ti, sabiendo, Señor, que tú estás en control y que a tu tiempo, Señor, traerás una respuesta. Dios soberano, fuerte y fiel, Señor, en ti confiamos y en ti ponemos nuestras vidas, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, y que hoy en esta noche podamos, Señor, darte una respuesta, sea para perdonar, pedir perdón y para comenzar, Señor, desde hoy en este día a velar y orar para evitar caer en tentación. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor de agradecimiento. Gracias, Señor. Bien, mis hermanos, como todo miércoles, ahí tenemos cafecito. Si usted no necesita irse, si no lleva prisa, por favor, ahí está el cafecito, es gratis. Hay leche, hay pan, hay galletas. Dios los bendiga. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visite nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.